Y hoy día nuestro tema es el precio que pagamos por nuestra falta de madurez espiritual. Y vamos a considerar los versículos en el capítulo 5, los versículos 11 al 14. Estos versículos, les voy a agradecer que tengan sus Biblias abiertas. Vamos a darle lectura ya prontamente. Pero estos versículos vienen a continuación de lo que Pablo ha escrito refiriéndose a Cristo, nuestro sumo sacerdote, en el versículo 10, que dice, nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec. Y los versículos 11 al 14 serán nuestro tema de meditación para esta ocasión. Algunas palabras previas. Pablo debe frenar su ímpetu de avanzar en la entrega de la enseñanza porque se toca con una restricción que será justamente nuestro tema específico para esta meditación. Observa su audiencia y no olvidemos que está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, quien conoce la situación y lo detiene. No lo deja continuar. Pensaba en esto también a Judas. El Espíritu Santo también lo detiene. Judas, al comienzo de su epístola, él declara que ha querido escribir de la común salud, de la redención, de la salvación de las almas, del plan de salvación de las almas, es lo que él tenía el interés de escribir, ¿eh? Pero el Espíritu de Dios lo detuvo y lo orientó hacia la defensa de la defensa de la fe. Y así ese es el tema principal que desarrolla Judas en su epístola. Bueno, aquí a Pablo le pasa algo parecido. Y vamos a hablar acerca de eso en esta meditación. A modo de introducción, la teología es el conocimiento de Dios. Para ser adquirida, pienso que hay dos caminos. El primero es el estudio sistemático en un seminario. Y el segundo es el conocimiento práctico de Dios que cada creyente va adquiriendo en su día a día. Conocimiento que queda determinado o restringido por el interés de ese creyente, en particular en cuanto a desear conocer a Dios. El problema con que Pablo se encontró al llegar a este punto de la epístola fue la superficialidad del conocimiento de Dios de los creyentes a quienes estaba escribiendo. Y creo que es el gran problema de la iglesia en la actualidad. Sobre todo en nuestra sociedad que por años nos ha permitido vivir nuestra fe sin poner restricciones. Lo que absurdamente, en vez de ser aprovechado para avanzar con el Evangelio, nos ha envuelto en un letargo de tibieza espiritual, donde conocer en profundidad a Dios no resulta algo de primera prioridad. Eso explica lo difícil que es lograr que sea mayoritario el número de hermanos que lee su Biblia sistemáticamente cada día. Volviendo a las fuentes donde podemos adquirir el conocimiento de la teología, en el primer caso, el estudio en un seminario nos permite adquirir el conocimiento intelectual de lo que conocemos como teología sistemática. Un conocimiento muy importante y que debe estar presente en la mente de cada obrero del Señor. En el segundo caso, se adquiere el conocimiento de la teología práctica,
la que nos permite enfrentar nuestro diario vivir. El mero conocimiento de la teología sistemática, con todo lo importante que resulta ser, no es suficiente si no se transforma en una experiencia de vida en el corazón del obrero. Mientras que el creyente común puede alcanzar un conocimiento de Dios sorprendente. Cuando de todo corazón abre las páginas de las Sagradas Escrituras y en oración busca en cada texto aprender de Dios. Con toda seguridad, ese creyente sencillo no manejará los términos algo sofisticados que tiene la teología sistemática, pero su vida estará gobernada por el conocimiento de Dios adquirido directamente de su palabra. Hermanos, sin duda, esta pandemia nos ha remecido. Hemos tenido que ir a nuestras rodillas e interceder por hermanos muy queridos afectados por el COVID-19. Y hemos encontrado que nuestro buen pastor estaba ahí tomando con su cayado al caído y levantándolo para ponerlo en pie nuevamente. Hoy, sin duda, nuestro conocimiento práctico de Dios es muy diferente al que teníamos antes de esta experiencia. Porque hemos visto confirmado en el pueblo de Dios que nuestro Padre Celestial, que nuestro Dios está con nosotros. Y como se dice ahora, está con nosotros 24/7. 24 horas, 7 días a la semana. El remanente fiel del pueblo de Dios no está inmune a los tiempos. La inmensa mayoría de la iglesia de nuestros días, cuando digo la iglesia estoy hablando del cuerpo general de la iglesia, de nuestros días, vive orgullosa de sí misma, mirándose al espejo y felicitándose de lo que es en términos humanos. Está inundada de humanismo. Es inconsciente de la opinión que Dios tiene de ella y que es muy gráfica en las palabras de Apocalipsis capítulo 3. Leemos: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué maravilloso nuestro Padre Celestial, porque está dándonos una reprensión tremenda, pero no se queda en la reprensión. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Luego de esta introducción que nos permite poner en el contexto actual, vamos a ir a nuestro texto. Y pueden buscar en sus Biblias en el capítulo 5 para que me acompañen en la lectura de los versículos 11 al 14. Hebreos capítulo 5, 11 al 14. Leamos. Dice, del cual tenemos mucho que decir. Acuérdense que, el versículo 10
nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec. Y a continuación entonces Pablo les dice, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar por cuanto sois flacos para oír. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nos aprestamos para meditar en tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo sea el que obre en nuestros corazones. Que podamos, Señor, hacer un juicio crítico de cada uno de nosotros, personalmente, Señor, de cómo estamos permitiendo que sea nuestra relación contigo. Y danos tu gracia para poder tomar decisiones firmes, de cambiar el rumbo en todas aquellas cosas que estamos permitiendo en nuestra vida, que en vez de acercarnos a ti nos alejan. Señor, obra en nuestros corazones. Permite que deseemos conocerte cada día más. Pon en nosotros un amor fuerte por tu palabra y capacítanos, Padre Celestial, por medio de tu Espíritu Santo para poder comprender el mensaje que ella nos entrega. Quédate con nosotros al apartar estos momentos que meditamos en tu palabra. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nuestro primer punto para esta tarde es: la teología alumbra nuestro camino. Pablo requería entrar en profundidades teológicas para mostrar la superioridad de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, para lo cual era necesario desarrollar el paralelo existente entre Jesús y Melquisedec. Y él afirma que de eso había mucho que decir, pero también cosas difíciles de entender. Y las razones de esta dificultad radicaba en lo superficial que era el conocimiento de Dios que su audiencia tenía. Recordemos que Pablo está acudiendo al Antiguo Testamento para mostrar la grandeza de nuestro Salvador. Y lo está haciendo dirigiéndose a un público que, sin duda, era conocedor aparente en profundidad del Antiguo Testamento. Como muchos en nuestros días aparentan ser conocedores en profundidad de Dios, y unos y otros solo se han movido por la superficie. Nadie tiene la capacidad de bucear en las profundidades del océano si no recibe antes un entrenamiento especial y desarrolla así la capacidad de ir descendiendo cada vez a profundidades mayores. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Nadie nació conociéndola. Es más, nuestra naturaleza al nacer no facilitaba las cosas. No existe el ser humano salvado desde la cuna. Y permítanme en este punto una breve reflexión. Algunos hemos tenido, por la gracia de Dios, el privilegio de nacer en un hogar con padres creyentes. No digo en un hogar cristiano, como habitualmente se dice, para aclarar que, a mi parecer, eso no existe. Pues de ser así, cada criatura nacida en ese hogar sería creyente desde el nacimiento.
David da cuenta de este hecho al escribir en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Claramente no nació convertido al igual que todo el mundo lo ha hecho. Sin duda, cuando hablamos de un hogar cristiano, implícitamente estamos afirmando que el matrimonio, que es la base de ese hogar, está compuesto por dos creyentes en Jesucristo. Para nuestros términos me quedaré con decir padres creyentes. Sin embargo, tener padres creyentes no nos asegura nuestro destino eterno. Nadie nació salvado desde la cuna. Los padres creyentes son llamados a cumplir con fidelidad a Dios el rol de enseñadores de las Sagradas Escrituras a sus hijos. Como se nos instruye en Deuteronomio capítulo 6, los versículos 5 al 9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Si los padres creen a la palabra de Dios, y nótese aquí es muy importante, creer a la palabra de Dios y actúan en consecuencia, las posibilidades de que sus hijos lleguen a los caminos del Señor son muy reales. Como lo observa Salomón y luego escribe, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Pero mientras cada hijo no doblegue su voluntad a la voluntad de Dios y reconozca que es un pecador justamente condenado al infierno y acuda a Cristo en arrepentimiento y fe, de nada le servirá toda la piedad de sus padres, pues la ira de Dios está sobre él. Muchos padres ansían poder salir a entregar la palabra del Señor a los inconversos. Quiero decirle que tal vez desayuna, almuerza, toma once y cena con inconversos, porque esos son tus hijos mientras no entreguen su vida al Señor. Y ese es tu campo primero. Volvamos a nuestro punto. Como nadie nace conociendo la palabra de Dios, debemos comenzar a hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo, poniendo en esta tarea todo nuestro empeño y capacidades, cualidades que hemos recibido de Dios, por lo que no tenemos excusas para decir que somos incapaces de profundizar en su palabra. Además, cuando decimos que somos incapaces de profundizar en la palabra de Dios, ¿cómo estamos dejando a Jesús, que declaró acerca de la labor del Espíritu Santo en nuestros corazones, diciendo, cuando viniere aquí el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad? No es una simple habilidad nuestra. Es que puesto nosotros en las manos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien nos guiará a toda verdad. Así como el buzo se entrena con dedicación para lograr llegar a lo más profundo del mar en busca de algún tesoro escondido, así el creyente debe ejercitarse en el estudio de la palabra de Dios para llegar a lo más profundo que nuestra naturaleza humana nos permita acceder. En nuestro caso es un ejercicio que no tiene las limitaciones físicas del buceo. Podemos profundizar sin límites en el conocimiento de nuestro Dios y tomar conciencia de su grandeza expresada, por ejemplo,
en su infinitud y eternidad, y unirnos al apóstol Pablo en el cántico que registra en Romanos capítulo 11. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea gloria por siglos. Amén. Según sea tu teología práctica, será tu vida cristiana. Un conocimiento pequeño de Dios te llevará por una vida cristiana mediocre. Un conocimiento profundo de Dios te llevará por las sendas espléndidas del Dios Todopoderoso, creador de todo cuanto existe y que se alza ante nuestros ojos, más glorioso aún cuando tomamos conciencia plena que, mereciendo su justa ira, hemos sido objetos de su amor ágape. Ese amor capaz de llegar al sacrificio propio por el ser amado. Como leemos en la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro próximo punto en esta meditación es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Leemos en el profeta Amós, capítulo 5. Empero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Versículo 4 y el 8. Miren al que hace el Arturo y el Orión, y las tinieblas vuelve en mañana, y hace oscurecer el día en noche, el que llama a las aguas de la mar y las derrama sobre la haz de la tierra. Jehová es su nombre. Miren a Jehová. En la invitación del profeta al Hijo de Dios. Amados en el Señor, ¿a cuántos de nosotros nos vienen como traje a la medida las palabras de recriminación de Pablo a los judíos creyentes de su tiempo? Porque debiendo ya ser maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para comprender nuestra responsabilidad, partamos como ilustración con un ejemplo práctico y real. Estoy seguro que muchos oramos pidiendo al Señor un avivamiento para nuestra iglesia. ¿Tenemos idea qué es realmente un avivamiento? Me temo que no. Simplemente oramos porque crecimos escuchando esa oración. Y llegan las personas nuevas que se suman a la iglesia y escuchan esta oración y siguen orando y repitiéndola igual. Por eso digo que el problema es que surge otra pregunta. ¿Tenemos convicción de que realmente queremos un avivamiento en nuestro medio? Y nuevamente mi respuesta es que mi apreciación es que no tenemos esa convicción. Muchos piensan que un avivamiento consiste en que de repente, como de la nada, empiezan a asistir a los servicios un gran número de personas nuevas, que oyen el Evangelio y comienzan las conversiones a raudales. Y de la noche a la mañana el templo se llena de personas llenas de fervor. Y tengo la impresión
que cuando oramos por un avivamiento, eso es lo que estamos esperando y pidiendo al Señor. Pero eso no es un avivamiento. No se puede dar un avivamiento sin que antes, en la congregación, como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, se produzca una profunda convicción de pecado seguida de la confesión. Esa confesión que limpia el corazón. Es así como han partido todos los avivamientos a lo largo de la historia, tomando la congregación conciencia de la santidad de Dios en el marco de una teología práctica, correcta y poderosa. Este problema, hermanos, es tan antiguo como la edad de la Iglesia, casi 2000 años. Pablo tuvo que escribir a los corintios recriminándoles. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y a los hebreos ahora les escribe, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Pero no cito esto, hermanos, para justificar nuestro error y desidia. A lo largo de toda la historia de la Iglesia ha sido necesario esta recriminación, este llamado a buscar la madurez en el campo de la vida espiritual. Estamos a tiempo. Esta reclusión hogareña que afecta a muchos es una excelente oportunidad para apartar un momento y revisar cómo está mi relación con Dios. Si decides cambiar tu relación con Dios, mejorar tu relación con Dios, potenciar tu relación con Dios, acude al Señor en oración y abre tu Biblia. Y hallarás que Dios está y ha estado siempre a tu lado. Presta atención a los consejos bíblicos, como el siguiente que encontramos en el libro del profeta Jeremías. Entonces me invocaréis, e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Iglesia del Señor, eso es lo que nuestro Padre Celestial está esperando que nosotros hagamos. El apóstol Pedro, dirigiéndose a creyentes nuevos, les dice gráficamente: desear como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, si empero habéis gustado que el Señor es benigno. Y es lo que normalmente vemos en los recién convertidos, ávidos del Evangelio, crecen rápido y al inicio de su vida cristiana, y de a poco, como a los efesios, el Señor nos tiene que decir: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Roguemos al Señor que fortalezca nuestra vida espiritual, que nuestro entendimiento sea orientado en la dirección que corresponde, hacia Dios, y comencemos a disfrutar de una nueva relación con nuestro Padre Celestial, discerniendo correctamente entre el bien y el mal. Que al descubrir la hermosura de la palabra de Dios, tengamos la misma reacción del profeta Jeremías. Dice: halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y para alegría de mi corazón,
porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Es la responsabilidad de cada creyente desarrollar un correcto y profundo conocimiento de Dios. Esto es una teología práctica potente, fuerte, porque hemos entregado por completo nuestro corazón a Dios. Que la gracia del Señor sea sobre cada creyente y dejémonos llevar por esa gracia. Disfrutemos y gustemos que bueno es nuestro Padre Celestial. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, humildemente nos acercamos ante ti, Señor, para, en primer lugar, implorar perdones nuestra tibieza, nuestra superficialidad para considerar tu palabra. Acepta, Señor, este arrepentimiento genuino de nuestros corazones y potencia nuestras capacidades, Padre Celestial, para que al abrir tu palabra podamos encontrar esas profundidades hermosas que nos hablan de tu grandeza, de tu poder, de tu santidad. Y permítenos, Padre Celestial, imitarte como hijos amados. Quédate con esta congregación que se ha reunido para alabar tu nombre y para meditar en tu palabra. Lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador.